En torno a este tema, se trata de un informe realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la mayor revisión sobre el impacto de los organismos modificados genéticamente que ha hecho la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que acaba de concluir que estas plantas son indiferenciables del resto y que no hay ni una prueba de que tengan un impacto negativo en la salud de las personas. Es la conclusión del estudio. La Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, principal organismo asesor de Estados Unidos en temas científicos, tampoco ha encontrado pruebas concluyentes de que este tipo de variantes agrícolas causen problemas medioambientales. El informe es una revisión de estudios científicos publicados desde hace 30 años, cuando se comenzaron a usar maíz, soja y otros cultivos transgénicos, hasta el momento, hasta la actualidad. El trabajo se ha centrado en el análisis de 900 estudios científicos sobre el impacto de este tipo de cultivos y ha sido supervisado por un panel de expertos independientes liderados por Fred Gould, entomólogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. El comité analizó todos los estudios disponibles sobre el tema y no ha encontrado ninguna prueba de que los transgénicos dañen la salud. Según la nota emitida por la Academia, los estudios con animales y de composición química no revelan ninguna diferencia para la salud entre el consumo de un transgénico y un vegetal que no lo es. En cambio, continúa siempre las conclusiones según la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, sí hay evidencias de que los organismos modificados genéticamente resistentes a plagas han supuesto un beneficio para la salud humana al reducir, dicen ellos, las intoxicaciones con pesticidas. El trabajo destaca también que hay variantes de transgénicos que pueden tener un impacto abrumador en la salud global y cita el caso del arroz dorado, una variante modificada para contener altos niveles en beta-carotenos y que sigue en vía muerta a pesar de poder evitar millones de casos de ceguera y muertes infantiles por desnutrición en países de desarrollo. El uso de transgénicos no reduce, según el informe, la diversidad ni vegetal ni de insectos en los campos donde se plantan, e incluso a veces la aumentan, dice el trabajo, que reconoce que los genes de los transgénicos acaban invadiendo campos que no lo son, pero que esto no ha provocado ningún impacto en el medio ambiente, según sus conclusiones. El estudio reconoce la dificultad de determinar cambios a largo plazo, a veces hacen difícil alcanzar conclusiones que sean definitivas. El informe confirma que hay insectos que están evolucionando una resistencia al tipo de pesticidas usados en los campos de transgénicos. Eso sucede solo en los lugares donde no se siguen las normas de gestión para evitar que estas resistencias aparezcan. Del mismo modo, el trabajo confirma que hay malas hierbas que han desarrollado resistencia al glifosato, el polémico herbicida que se usa en estos cultivos, porque también se usa en cultivos no transgénicos, hay que decirlo. El documento da una versión agridulce de los supuestos beneficios de estos productos para los agricultores. Los transgénicos les aportaron beneficios económicos, reconoce, incluso agricultores a pequeña escala se beneficiaron con este tipo de cultivos durante los primeros años de adopción, pero para mantener esas ganancias los productores necesitan ahora recibir apoyo de las instituciones, acceso al crédito, fertilizantes a un precio asequible y acceso a los mercados locales y globales, resalta el análisis. El estudio ha revisado los índices de producción de soja, maíz y algodón previos a la llegada de los organismos genéticamente modificados. Según las conclusiones, no hay evidencias de que los transgénicos hayan aumentado la producción de estos productos. En su web, Monsanto sigue manteniendo lo contrario y tacha de simplemente falsas aseveraciones similares. El informe recomienda que las regulaciones de nuevos tipos de cultivos se hagan en base a las características del producto, mayor contenido en vitaminas, por ejemplo, y no en el proceso por el que han sido desarrollados, la modificación genética versus la selección de variantes convencional. A la luz de la evidencia científica, el trabajo desaconseja marcar, incluso en la etiqueta de los productos que contienen transgénicos, como supuesta salvaguarda de la salud pública. No obstante, reconoce que en este caso, como en otros relativos a los organismos modificados genéticamente, no solo se depende de cuestiones técnicas, sino también de cuestiones legales y sociales. Bien, la organización no gubernamental Grupo de Ecologistas en Acción, con sede en España, elaboró un contrainforme después de que salió que reprodujo El País de Madrid, que fue de donde nosotros lo tomamos, en el que critica el tratamiento periodístico del escrito, sobre todo a la gente del país, y cuestiona, del País de Madrid, y cuestiona el resultado, sí, en este caso del análisis, a los propios investigadores, o a alguno de ellos, debo decir, y el origen de los estudios que lo componen. Este documento, publicado en la web,
a posteriori del análisis de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, dice que en lugar de la ciencia ha confirmado que los transgénicos son seguros, que es un título del País de Madrid, claro, no es el título del informe específico. El informe original que es de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Exacto, es el título del País de Madrid, es el de la ciencia ha confirmado que los transgénicos son seguros. De todas formas, ellos dicen que el informe podría haberse resumido como no hemos encontrado lo que no hemos buscado. Denuncia, ¿verdad?, también que la propia directora del estudio, es la directora, no el jefe del equipo, que es Fred Gould, sino la directora del estudio, que es Cara Lani, trabajó anteriormente en la International Food and Agricultural Trade Policy Council, que es una organización financiada por la empresa Monsanto. La organización Food and Water Watch recoge relaciones laborales, ¿verdad?, pasadas de al menos 12 de los 22 miembros que han participado en el comité con las principales empresas biotecnológicas mundiales u organizaciones financiadas por estas. Sin ser esta una posición que desmerezca, ¿verdad?, a los autores del estudio, sí es una relación que debe ser conocida por quienes nos acercamos a él, y nosotros entendemos que también es así, ¿verdad? Esto es información pura y dura. Emiliano Seijas, del Observatorio de Organismos Modificados Genéticamente y del Grupo Ecologistas en Acción de Uruguay, dijo a Rompecabezas que además de estos puntos señalados por sus colegas españoles, el informe no es lo suficientemente enfático sobre el impacto de los agroquímicos asociados al uso de los transgénicos, pero escuchemos a Emiliano Seijas. En realidad, el informe lo que hace es un relevamiento de los estudios publicados en los últimos 30 años respecto a los alimentos transgénicos y concluye que no se ha demostrado una afectación a la salud en base a esos informes. Que no quiere decir que no exista. Lo que dice el informe es que en base a esos estudios no se ha demostrado una afectación a la salud. Los estudios que se han realizado sobre transgénicos son principalmente realizados por las propias empresas interesadas en comercializar estos productos. Entonces, hay un cuestionamiento sobre si los informes que son tomados en cuenta son verdaderamente significativos como para establecer conclusiones del consumo de estos organismos transgénicos. Porque hay muchos estudios independientes que han sido ampliamente desacreditados y no son tomados en cuenta, que han demostrado verdaderamente una afectación a la salud. Se ha demostrado que había vínculos anteriores de estos investigadores que realizaron este informe con empresas biotecnológicas. No necesariamente desacredita el informe, pero sí muestra el caso que existe mucho en la ciencia, que es el peso de la industria sobre los científicos y verdaderamente lo que se presenta como informes científicos son estudios imparciales y son de científicos que no reciben ni presiones ni pagos por parte de las empresas, que en muchos casos se ha demostrado los vínculos entre científicos que presentan estudios a favor de los transgénicos con las empresas, y también se ha visto la persecución que tienen los científicos independientes por parte de las empresas para no publicar estudios que podrían afectar la imagen de los transgénicos. Los agrotóxicos asociados a los cultivos transgénicos se ha demostrado, por ejemplo, en el caso del glifosato, su asociación con el desarrollo de cáncer, su vínculo con el desarrollo de cáncer. Entonces, este estudio está referido a la manipulación genética, pero no a los agrotóxicos asociados a los cultivos transgénicos, que sí se ha demostrado la afectación a la salud y que aparte pasan a formar parte del alimento
elaborado en base a los granos expuestos a estos agrotóxicos. Bien, estamos escuchando a Emiliano Seijas del Observatorio de Organismos Modificados Genéticamente y del Grupo Ecologistas en Acción del Uruguay. Ahora también quisimos obtener, como contrapartida, la opinión de la gente de Greenpeace, y estuvimos en diálogo con Franco Segeso, que es vocero de Agricultura y Alimentos de Greenpeace, quien también cuestionó el origen del informe y señaló que no hay pruebas sobre seres humanos. Además hizo énfasis en el modelo de producción de los transgénicos y sobre el impacto medioambiental, económico y social de este. Vamos a escuchar a Franco Segeso de Greenpeace. El informe de 400 páginas de ninguna manera dice que los transgénicos son seguros, sino que debería decir que todavía no hay pruebas suficientes para decir que son seguros. Pero bueno, hace una argumentación extraña este informe bastante extenso para justificar la seguridad en ciertos ámbitos de los transgénicos. Sin embargo, algo que es fundamental antes de leer cualquier informe científico de este tipo, considerando que la ciencia no es objetiva, sino como cualquier estudio, hipótesis, depende de quién la escriba, particularmente porque Cara Laney, que es la cabeza del Consejo, es la Agencia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, forma parte de una fundación que fue fundada por Monsanto. Y 22 de los miembros del comité de la Agencia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, a la cual este informe proviene, también son miembros de las principales empresas de biotecnología o pertenecen a organizaciones fundadas por estas empresas. Y otra cuestión importante a mencionar cuando leemos este informe es que aclaran que todavía falta información para determinar el efecto real de los transgénicos, porque no se ha hecho ninguna prueba sobre humanos para determinar cuál es el efecto sobre la salud de una mutación genética en determinado alimento, porque obviamente sería muy poco ético estar haciendo pruebas sobre personas, ¿no? Algo que este informe no menciona y que es importante dejar claro es que el 80% de los cultivos transgénicos son modificados para tolerar el herbicida más usado, que es el glifosato, que hace un año fue cuestionado por la Organización Mundial de la Salud por medio del Instituto de Investigación sobre el Cáncer, diciendo que tenía un vínculo con el cáncer. Entonces, no podemos hablar de la inocuidad de los transgénicos, sino hablamos del impacto de la tecnología asociada que viene con los transgénicos, que en la mayoría de los casos es el glifosato. También tenemos que hablar del impacto ambiental que representa la producción de este cultivo. Tenemos que hablar también del impacto social que representa estos cultivos, que se hacen, como en Uruguay también saben y padecen lo mismo, se hacen con grandes extensiones que llamamos monocultivos, donde se elimina cualquier tipo de variedad, de diversidad, lo cual atenta contra el equilibrio ambiental, que genera mayores plagas por el propio desequilibrio. Sitios del productivismo que buscan siempre mayor escala para obtener mayor producción, que a la larga, con el desequilibrio que genera, tenemos la consecuencia de mayores plagas, mayores vegetales resistentes y más aplicaciones de químicos. No podemos disociar impacto del cultivo de transgénico con el impacto social y el impacto ambiental que tienen los mismos, y por supuesto el impacto económico que tienen sobre los agricultores, que cada vez dependen de menos compañías que producen estos insumos y se vuelven dependientes a esta tecnología, ¿no? Porque las políticas públicas de muchos países, incluso de las agencias gubernamentales de las Naciones Unidas más importantes, están influenciadas por las grandes compañías que tienen mucho presupuesto para invertir en lobistas o en cabilderos, como quieran llamarlos, para posicionarse en lugares estratégicos de las políticas públicas.
Bien, les reitero que escuchábamos a Fran José Gesso, vocero de Agricultura y Alimentos de Greenpeace, consultado por nosotros para esta instancia, ¿verdad? Y bueno, efectivamente íbamos a establecer con su presencia aquí en estudios, que no pudo ser por motivos de agenda, pero vamos a mantener la charla con nuestro amigo Rafael Radi, bioquímico, y es además el primer científico uruguayo en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, nacido aquí en Montevideo en 1963, doctor en medicina, doctor en bioquímica egresado de la Universidad de la República, fue postdoctoral fellow de la Universidad de Alabama en los Estados Unidos. Desde el año 1992 al presente se desempeña en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República como investigador y profesor titular del Departamento de Bioquímica. Tiene en su haber más de 200 publicaciones en revistas científicas internacionales. Dirige también el Centro de Investigaciones Biomédicas, que integra a investigadores de diversas disciplinas como química, bioquímica, biología celular, fisiopatología, farmacología, y lidera además proyectos para desarrollar métodos que mejoren los diagnósticos de enfermedades y posibiliten crear fármacos para atacarlas. Es el primer uruguayo que la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la NAS, por su sigla en inglés, nombra como extranjero asociado a la organización. Los científicos pertenecientes a esta academia brindan asesoramiento a gobiernos, instituciones no gubernamentales y organismos como la propia Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, Rafael Radi no está aquí con nosotros, pero está en la línea telefónica. Además no solo leyó el informe de la NAS, de la Asociación de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que él integra, sino que también estuvo escuchando aquí la participación de Franco Cegeso y también de la gente del observatorio que estuvo hablando con nosotros, de Emiliano Seijas, a propósito de este informe que fue muy controversial y que lo colgamos en las redes y enseguida despertó muchísima polémica, de cara también a lo que decíamos, ¿no? Un fin de semana y una semana muy activa en torno a estos temas a partir de distintas razones, como decíamos, la reunión en el este de los semilleros, la marcha mundial en contra de Monsanto y la irrupción de este informe fuerte que fue replicado principalmente por muchos medios, porque lo vi en España, en mucho, en La Vanguardia, en El Mundo, pero bueno, en principio lo conocimos a través del País de Madrid. Bueno, Rafael Radi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenos mediodías. ¿Qué tal? Bueno, un placer estar por lo menos en este contacto telefónico que iba a ser personal, pero bueno, seguramente mucha actividad y tu agenda complicada te hizo imposible estar hoy aquí con nosotros. Habrá posibilidad de reencontrarnos aquí en estudios. Por supuesto, estaba llegando de un par de actividades en el exterior. Claro. Se me ha juntado mucha cosa, pero sin duda que en los próximos meses estoy a disposición para estar acompañándolos en estudios si ustedes los desean. Por supuesto, es más que comprensible la situación y de todas maneras valoramos muchísimo la comunicación, que es lo importante, el contenido de lo que nos digas en esta jornada. Bueno, escuchaste ahora, ¿no? No tuvimos posibilidad, esto todo lo estuvimos produciendo en esta mañana, no pudimos enterar de este material en tiempo y forma, pero estaba ya en la línea escuchando las declaraciones de quienes participaron, digamos, de contrapartida a este informe de la NAS. ¿Leíste el informe? Sí. De hecho, en la asamblea número 153, que se desarrolló al comienzo de mayo en Washington, donde participé, ya se sabía que el informe iba a ser liberado. El 17 de mayo fue cuando finalmente se dio a público conocimiento. Obviamente que lo leí en extensión, más de una vez inclusive, porque es un informe muy largo que ataca distintas dimensiones de este complejo asunto. La dimensión del impacto agronómico ambiental, por un lado, la dimensión del eventual impacto sobre la salud humana y animal, por otro, el impacto eventual sobre los aspectos económicos y sociales, de forma que es un informe que, con una mirada histórica de por lo menos 20 años, que es cuando se introducen los primeros alimentos genéticamente modificados, por mitad de la década del 90, hasta ahora han pasado 20 años, y realmente el trabajo que se hizo, que fue un trabajo que empezó hace 2 años, desde el punto de vista metodológico es muy impresionante, porque han participado un conjunto muy grande de científicos, también de organizaciones, aportes de la sociedad. Se revisaron más de 1000 trabajos científicos publicados, uno por uno, es decir, se fue a la literatura primaria, no se trabajó tanto sobre metaanálisis, que son el análisis de trabajos publicados, sino que directamente el informe fue a los trabajos originales y los reanalizó, reanalizando la estadística, viendo la significación. Y por otra parte,
cuando se hace la liberación del informe, se hace una conferencia de prensa pública, que la lidera Fred Gould, claro, que está en la página de la ANAS, que se puede mirar, con luego abierta a preguntas de los periodistas acreditados y del público. O sea que el proceso además, debo decir que el informe como tal, todas las secciones fueron a su vez a referato exterior. Es decir, el informe no se quedó solamente con lo que el panel de expertos, 19 de los cuales son profesores universitarios, de distintas disciplinas, porque también el panel fue compuesto por gente del área de la genética, la biología molecular, medicina, seguridad de alimentos, economistas, sociólogos, gente que trabaja en el área ambiental. Es decir, fue realmente un panel interdisciplinario y fue referato externo que criticó eventualmente, generó correcciones o comentarios. Es decir, el proceso fue un proceso, yo diría, muy extenso, y yo creo que el gran mérito que tiene el trabajo es que se intentó hacer una puesta a punto de lo que en ciencia llamamos la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Y, como bien decimos los científicos, en inglés, data is data. O sea, los datos son los datos. Y el resto pueden ser ideas, pueden ser aspiraciones, pueden ser preconceptos, pero los datos son datos. Y yo creo que el gran mérito del informe es que fue a buscar datos. Como toda actividad humana y científica en particular, el informe no puede ser algo cerrado. El hecho de que hay determinadas aseveraciones que se puedan dar con relativa seguridad no implica que nuevas evidencias que puedan aparecer en el mediano y largo plazo cambien la perspectiva, porque la ciencia y el avance del conocimiento es dinámico. Lo que puede decir el informe es cuál es la evidencia hasta el día de hoy, 20 años después de haberse comenzado la aplicación de estos cultivos. Más allá de lo que cada uno de nosotros pueda pensar acerca de qué significa desde el punto de vista de los modelos de desarrollo económico, social, no necesariamente uno como científico tiene necesariamente que estar apegado a la utilización de todas las herramientas tecnológicas de cualquier manera. Pero yo creo que el mérito es el método. Entonces yo diría método, datos y evidencia. Y ese fue el foco. Entonces, hay una cantidad de gráficos, una cantidad de tablas, una cantidad de elementos, y como bien dice el informe, cuando uno piensa sobre aspectos que tienen que ver con el impacto sobre la salud humana, hay dos tipos de preguntas que uno puede hacer. ¿Cuál es la evidencia de una posible toxicidad de los alimentos genéticamente modificados sobre la salud en el corto plazo? Eso es un poco más fácil de contestar en un sentido y en otro, y mucho más difícil es qué pasa con el consumo a cronicidad, ya sea de alimentos genéticamente modificados o no modificados en el largo plazo, porque en definitiva, cuando se habla de estudios en humanos, hacer estudios de intervención en humanos no es nada fácil, y por eso los científicos acudimos a los modelos experimentales en animales. Y lo que sí el informe, que eso también es analizado en el informe, porque hubo un trabajo muy propagandeado al comienzo de 2012, que luego se mostró de diversas formas que era un trabajo básicamente mal diseñado y con una estadística no correcta, y por lo tanto el trabajo básicamente es un trabajo que no es válido desde el punto de vista científico. Cuando uno aplica los test estadísticos y ve la potencia del ensayo, ve que ese ensayo no tiene la potencia suficiente como para dar las aseveraciones que se dio, y de hecho básicamente fue retirado de la literatura científica. En humanos, a mí me parece que un enfoque muy interesante que se dio se comparó en Estados Unidos y Canadá, desde 20 años antes del año 95, es decir, desde el 75 hasta el 2015, o sea, 40 años, con un corte en el año 95, o sea, hay un antes y hay un después del año 95, cuando se introducen los alimentos genéticamente modificados. Hay 20 años para atrás y 20 años para adelante, de lo que es perfil epidemiológico de enfermedades en Canadá y Estados Unidos, donde se consumen, versus Europa, donde no se consumen. Si uno mira esas dos poblaciones, la población norteamericana, 20 años antes y 20 años después del 95, y la población europea, 20 años después y 20 años antes y 20 años después del 95, uno ve que las tendencias en los dos continentes en cuanto al perfil epidemiológico de enfermedades tales como cáncer, diabetes, alergias,
enfermedad renal, síndrome metabólico, patología intestinal, es básicamente idéntico. Entonces, ¿qué es lo que concluye el panel? Si hubiese habido realmente un impacto muy dramático o muy relevante sobre la salud, debería haber habido una diferencia en la distribución y la incidencia de patología en aquellas poblaciones donde el consumo fue relativamente intenso versus aquellas donde el consumo prácticamente no existió. Y eso es la verdad que no se ve. Y las gráficas están ahí, entonces uno tiene que ir y mirar las gráficas y convencerse de que datos son datos. Claro. Ahora, eso no quiere decir que dentro de 20 años no aparezca alguna cosa que todavía hoy no la vemos. Rafael, lo que te quiero preguntar en este punto, porque es importante, ¿estos datos que vos decís, son datos de las empresas o son datos que hacen los países? No, estos son datos de los ministerios de salud de los países. Ajá. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las empresas. Ajá. Porque además, si ante cada informe y cada análisis se pone todo bajo un manto de duda de que las empresas, que la influencia, es imposible lograr una discusión racional. Y yo lo que digo es que estos son datos que vienen del sector público, básicamente de los distintos países. Ahora, eso es tan bueno como uno puede hacer, porque no podemos hacer una intervención como si podemos hacer en ratas, ratones o perros o chanchos, de agarrar dos poblaciones, a unos alimentarlos con maíz convencional, a los otros alimentarlos con maíz genéticamente modificado, esperar 2 años y ver qué pasa. Entonces, como eso en los humanos no lo podemos hacer, lo que se hace es se acuden a modelos experimentales, y también los modelos experimentales que se han testeado con poder estadístico en roedores y también en el modelo de chancho, que es un modelo más parecido desde el punto de vista fisiológico, que es la fisiología humana, no se ha mostrado ningún elemento significativo desde el punto de vista estadístico que permita afirmar que hay un trastorno para la salud o una toxicidad. Y hasta ahí se llega, no se dice que no se vaya a descubrir algo dentro de algún tiempo, pero lo que es seguro de los análisis que se hacen es que no hay ningún cambio dependiente dramático hasta el momento. Y es hasta ahí donde llega el capítulo dedicado a lo que es el posible impacto sobre la salud humana. Rafael, no queda dudas, pero quiero que lo reafirmes ante la gente, porque nosotros somos todos ignorantes. Vos sos un científico muy importante y muy respetado, no solo aquí en la comunidad, sino en el mundo. Por algo estás precisamente formando parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Vos leíste el informe, lo has explicado todo, pero para que quede claro, en forma sintética y clara para el oyente. ¿Estás conforme con el informe? ¿Crees que metodológicamente está bien realizado, que científicamente es utilizable, por más que, como quedó claro, puede ser refinado o cambiado en algunas circunstancias? ¿Vos creés que, a grosso modo, el informe cumple con la conclusión que titula? Yo creo que hay un estándar de calidad que es muy alto en el informe. Está el prestigio de colegas muy destacados en distintas áreas de conocimiento y de universidades muy relevantes. Desde el punto de vista metodológico, fue un esfuerzo muy importante haber recorrido más de 1000 trabajos originales, reanalizando el diseño experimental, los resultados, la estadística, la potencia de los ensayos. Es un esfuerzo mayor. El informe se ha puesto a disposición pública, ha habido una conferencia de prensa pública. Yo creo que ordena este campo, lo ordena de alguna forma, es como un hito, un jalón. Tampoco creo que es un punto final, pero creo que permite empezar a discutir elementos que se fueron de alguna forma, elementos en forma más racional, con capítulos, con subcapítulos, y una de las cosas que dice el informe es que es difícil llegar a generalizaciones fáciles. Inclusive el informe se adelanta a lo que va a pasar en el futuro, porque las técnicas de ingeniería genética hoy están avanzando de una forma que la manipulación genética, no solo de los alimentos, sino de lo que puede ser la propia salud humana a través de las terapias génicas, va a cambiar está cambiando en forma dramática, y tenemos que estar preparados y adelantarnos a lo que puede pasar, y por supuesto que la mirada con mucha precaución, muy racional, hasta en algún sentido protectora acerca de lo que pueden hacer esas intervenciones, es correcta. Pero entonces el informe no solo hace una puesta a punto de lo que pasó hasta ahora, sino que nos dice qué es lo que puede llegar a pasar, porque la ingeniería genética ha en estos últimos años tenido unos desarrollos increíbles que van a permitir un trabajo a nivel genómico
y de las proteínas mucho más intenso y mucho más selectivo que hasta ahora, y cómo nosotros como especie podemos ir monitorizando con marcadores moleculares cada vez más finos y adelantándonos a posibles efectos que pueden de otra forma en organismos ocurrir en el lapso de décadas. Entonces, ¿cómo nos podemos adelantar? ¿Cómo podemos tener marcadores que nos puedan decir, bueno, por acá puede haber un problema, por acá seguramente no va a haber un problema? Y repito, como todo proceso científico y desarrollo tecnológico, está rodeado de incertidumbres. El estado del arte y la evidencia es lo que uno tiene hasta el día de hoy. El futuro va extendiendo la frontera de conocimiento, pero ese camino hay que transitarlo en forma racional, en forma ordenada, en forma ética, y a mi juicio, a tu pregunta, este informe es un avance, ordenó una cantidad de cosas, revisó una cantidad de trabajos, da un insumo que es muy rico, y bueno, y habrá que seguir avanzando de acá en más adelante. Yo creo que no es el fin. Yo no pondría un sello diciendo, bueno, acá quedó demostrado definitivamente que ninguna forma de manipulación genética a los alimentos nunca va a causar de ninguna forma. Eso es lo que nosotros llamamos un overstatement, que está desde el punto de vista conceptual totalmente erróneo y en contra de lo que es la actividad de la ciencia. Pero lo que se dice es, bueno, de todo lo que se marcó hasta el día de hoy, el estado del arte, la evidencia marca que no parece haber un gran problema en esa dimensión. Hay otras dimensiones del asunto, que son las dimensiones ecológicas, ambientales, sociales, económicas, que también el informe las recorre, y ahí, bueno, hay aspectos mucho más de análisis y discusión que uno puede ver, y también, por eso digo, tampoco los científicos creo que tenemos la última palabra en el asunto. Yo creo que los científicos podemos dar nuestra mirada de cuál es la evidencia, y bueno, es la sociedad en su conjunto que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer con esto. Claro, porque ahí está el tema de la soberanía de las semillas, de la biodiversidad, de los monocultivos, que es un tema más grande, y que, a ver, nosotros también, el tema es tan controversial, y nos toca a todos, que también se arman polémicas también en producción, ¿no? Yo decía, a ver, sin quitar una cosa ni la otra, ¿no? Digo, la propia agricultura vino a romper la biodiversidad natural, ¿no? De la naturaleza en sí misma, cuando nació la agricultura, que fue la planificación de acá plantamos esto en vez de dejar crecer las cosas como crecen. Sí, sin duda, evidentemente es un campo en donde se puede discutir, por supuesto, lícitamente, quiero decir, estas nuevas tecnologías. Y está bien que discutamos, está bien que como sociedad nos protejamos del monocultivo, que nos protejamos de las multinacionales, que nos protejamos de la dilapidación de nuestros recursos naturales. Pero eso no quita que uno pueda defender todo eso de una perspectiva científica, basada en la evidencia y con datos. Entonces, transformar una discusión en algo racional, y no en algo que va en función de mis creencias, o mi posición ideológica, o mi posición política. Esa es la mirada que yo tengo, y en ese sentido creo que el informe aporta, es un elemento más, me parece que ordena bastante, y creo que hay un antes y un después de este informe. Muy bien, bastante enfático Rafael Radi, integrante de la Academia Nacional de Ciencias, con respecto a este informe de los transgénicos. Con respecto a lo que escuchaste tanto de la gente del Observatorio de Organismos Modificados Genéticamente y del Grupo Ecologistas en Acción de Uruguay, Emiliano Seijas, y de Franco Cejeso, que es vocero de Agricultura y Alimentos de Greenpeace, digamos, el tema de las empresas ya lo sacaste de lado, porque dijiste, esto se hace con información de distintos ministerios de salud, de todos esos países, Canadá, Estados Unidos y el resto de países europeos que no habían consumido en estos 40 años, 20 años antes y 20 años después de la irrupción de los eventos, y ahí está el comparativo. Lo otro que te iba a preguntar, no sé si querés hacer una opinión, es con respecto, bueno, específicamente en Caralani, que es la directora del estudio, pero no la jefa, el jefe es Fred Bowl, ¿no? Sí, no, realmente yo no tengo conocimiento acerca de su trayectoria, me enteré realmente por Bueno, en internet la verdad que lo chequeé y aparece, digo, sí, no dudo que sea verdad. Muchas veces los científicos en distintas etapas de su vida pueden pasar por estos lugares. Yo ahí no sé, pero lo que digo es que la mayor parte del panel es un panel independiente, que hubo revisores, que hubo un proceso de participación pública. Quien está realmente interesado puede ir y ver cómo fue el proceso de participación pública, cómo la gente, cualquiera, podría entrar a la página web y al foro y opinar, y cómo esos elementos se fueron incorporando al informe, se fueron tomando en cuenta. Digo, es una metodología de trabajo, como toda cosa, quizás no sea perfecta, pero me quedé con toda la sensación de que es un informe muy solvente y que, como digo, sobre todo ordena
pone las cosas en un lugar y podremos seguir discutiendo a partir de ese lugar, pero no desde un análisis demasiado desordenado o de cosas que creo, que me parecen, que hay gente que hace los estudios pagados por las empresas. La mayor parte de esos 1000 estudios que están ahí adentro están hechos por universidades. De forma que, digamos, si uno quiere desacreditar, siempre puede encontrar la forma de desacreditar. Yo tiendo a pensar que esto es un informe hecho, digamos, con los mayores estándares existentes. Obviamente, yo no sé si hay un 1% de lo que está ahí adentro que no es non santo, no lo puedo afirmar, obviamente yo no hice el informe, no participé tampoco, pero conozco colegas, me convenció la forma de trabajo y bueno, lo de siempre, yo creo que esto nos sirva, creo que es lo más importante, porque esto no se trata de un ringside, unos en contra y otros a favor, yo digo, la ciencia al servicio del progreso, en este caso de nuestro país, bueno, aprovechar esto para ir poniendo el eje del problema en el mejor lugar para nuestra sociedad, y en ese sentido me parece que hay que tratar de mancomunar esfuerzos, tanto las organizaciones de protección ambiental como la academia, porque en definitiva lo que sí hay que tener claro es la sustentabilidad en el largo plazo y la defensa de nuestros recursos naturales, y en eso puedo dar la palabra que la comunidad científica uruguaya está totalmente comprometida con esos objetivos mayores del país. Rafael, lo último que te voy a preguntar, que no sé, capaz que lo dijiste y no me quedó claro, esa revisión que vos decís a la que fue sometido, ¿es extra Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos o se da por parte de otros integrantes? No, ahí está, no, esos generalmente son revisores externos independientes. A los que se les manda como un ciclo más. ¿Científicos? Sí, científicos, principalmente científicos, que son revisores externos. Aclara el informe que, más allá de la participación de esos revisores externos, ellos no quedan comprometidos con el informe, pero sí que los elementos que esos revisores marcaron fueron tomados en cuenta en la última redacción del informe. Quiero decir, los revisores no forman parte del informe, pero los revisores externos, digamos, las cosas que pudieron encontrar las plantearon y bueno, aquellas que fueron razonables fueron mejoradas y también le dio como otro círculo de aire a todo este proceso. Como se imaginan, me imagino Fred Gould cuando fue a dar la conferencia de prensa, estar en los zapatos de él no era nada fácil, la verdad que lo hace muy bien, uno puede ver el video, lo hace muy bien y muestra una cantidad de gráficas que son muy claras. Y creo que otra vez, ordena, yo creo que esto no es un punto final, creo que es un elemento que nos permite tener un antes y un después, y bueno, hay que seguir trabajando.